En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Bueno. Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, María Isabel. Buenos días. Abraham, muy buenos días. Muchas gracias. Tatiana, Qué tenemos bueno nueva estar por acá. practicante en Radio Zipa Estéreo. Tatiana, bienvenida al Círculo de Periodistas de Antioquia. Bueno, María Isabel, me habías propuesto un tema para hoy. Mira, yo había pensado con relación pues a lo que trabajamos la semana pasada, reflexionamos y nos dimos cuenta pues de algunos asuntos que tenemos que son un síntoma para mejorar nuestra salud y nuestra vida, a raíz o a partir de una frase de Cooper, de David Cooper, que él trabaja y escribe varios textos, entre ellos La muerte de la familia, también como La muerte de la locura, pero en términos más como de la muerte en términos de ruptura y en términos de cambiar paradigmas frente como a esas posiciones, pero también sentir esos afectos que se construyen en los espacios. Y es una frase que dice él: no hay esperanza, hay lucha permanente. Me parece que nos invita a esa lucha permanente por las ilusiones, por los sueños, por la persistencia, por mirar la vida no de paso, sino que cada momento es un hoy y es ahora. Entonces me parece que es muy bonito y es muy interesante y sobre todo sanador. No seguir en el pasado y no estar como en el futuro, sino en el momento que estamos viviendo. Eso es muy bonito porque nos acerca justo a lo que intentamos transmitir desde el tiempo sin tiempo, ¿cierto? El tiempo sin tiempo es el tiempo de nuestra era, la era de Acuario. Porque decíamos ya, cualquier cosa puede ocurrir en el momento menos esperado. Y los procesos no tienen la misma continuidad ni la misma lógica que tenían en la era de Piscis, ¿cierto? Venimos de la era de Piscis que termina en el 21 de diciembre del 2012. Y entonces hay un sabio de la cultura Hopi. La cultura Hopi habita en el sur de Arizona, norte de México. Es una cultura pues que ha conservado en tradición buena parte de las costumbres y sobre todo el conocimiento y la sabiduría chamánica. Ellos tienen una cosa que se llama la piedra Hopi. ¿Sí? La piedra Hopi habla justamente sobre el fin de los tiempos. Pero lo traigo a colación es porque este chamán que nos llegó por ahí en el WhatsApp habla sobre que estamos en el tiempo de la renovación. Y la renovación implica la resurrección, es decir, la transformación interna para el cambio. Si nos preparamos internamente para el cambio, pues tendrá que ser desde lo que preparamos en nuestra interioridad para esos cambios. ¿Cómo nos vamos a preparar para los cambios? En ese sentido, entonces, hay un concepto pues muy bonito de la lógica existencial y diríamos la lógica
evolutiva de la conciencia, y es vivir a plenitud cada instante. Entonces, antes que ponernos a cultivar la idea de que llegarán tiempos mejores, de que lo que vendrá será mejor, que tenemos la alegría puesta en la ilusión, es pensar de que la ilusión no es más que eso, una ilusión, y cuántas veces una alucinación. Entonces me parece que en ese sentido pues Cooper tiene toda la razón, porque no es cultivar la esperanza como ilusión, sino la esperanza en confianza, la confianza en la vida, en lo que vendrá y en lo que yo estoy construyendo desde ahora. Esa lucha que tú llamas, esa lucha continua, que de alguna manera pues el concepto de lucha también es un poco propio de la época de Piscis, donde era una relación binaria en la realidad, donde había un oponente y un confrontante, o había un rival y un oponente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la vida se concebía como en una polarización, y ahorita más que luchar contra es integrar a, ¿sí? ¿Cómo integramos aquello que el universo nos llega? ¿Cómo integramos aquella realidad que nos habita o aquella realidad que nos asalta, aparentemente nos asalta, porque no estamos preparados para ella? Pero el hecho de que no estemos preparados no quiere decir de que no va a llegar. Y que no pase nada. Si nos asalta la realidad y no tenemos elementos para sufragarla, entonces, ¿cómo sobrevivir indemnes frente a ella? Pues se requiere es vivir el presente. Entonces son 3 premisas, ¿cierto? Vivir el presente como única posibilidad de existencia. Estoy aquí para vivir con toda la intensidad, con toda la fuerza y la dicha que me lo permita yo en el momento. No lo que me permite el momento, sino yo en el momento. Yo como conductor de mi propia existencia. Segundo, ¿cómo estoy preparándome desde el despertar o recordar los recursos que ya internamente llevo y que de los cuales me ha dotado el universo mismo? La evolución del universo nos ha dotado de una cantidad inconmensurable de recursos que podemos movilizar en la actualidad, y que en la medida que vamos despertando cualitativamente, en el sentido de reconocernos en nuestra propia interioridad, entonces vamos despertando esos potenciales, recordando lo que ya sabemos, que es lo mismo la evolución del universo, la evolución de la conciencia del universo. A ver, para quienes no me entiendan y sientan esto como algo muy extraño, es que todos participamos de la conciencia cósmica. La conciencia evolutiva nos permite, óigase bien, la conciencia evolutiva del universo nos permite gozar de la sabiduría misma del universo. La sabiduría de Dios. Lo que llamamos Dios, Dios sabio, omnipotente, omnipresente, omnisciente, pues soy yo. ¿Dónde estaré que no lleve el universo? Sí, porque somos diosidades. Somos diosidades, qué belleza. Y nos damos abrazoles, ¿cómo es? Abrazoles. Abrazoles siempre. María Isabel no da abrazos sino abrazoles. Porque siempre está el sol ahí iluminándonos y presente. Exacto, entonces, ¿dónde iré yo que nos lleve al universo? ¿Dónde iré yo que nos represente este santísimo universo que ha hecho de mi efigie una manera de representarse? Eso a mí me suena como a ambrosía de dioses. Muy bello, sí. Entonces, la tercera premisa, estábamos hablando de 3 premisas. Entonces, primero, renacer,
renacer en cada instante. Perdón, primero vivir con toda la intensidad, segundo renacer en cada instante y tercero confrontar las ilusiones y las alucinaciones. Las alucinaciones nos llegan por hologramas, ¿cierto? ¿Qué son los hologramas? La creación de imágenes, mundos ficticios que nos trae el cine, nos trae la televisión, nos trae los medios masivos de desinformación, porque justamente son utilizados para eso, para desinformar a la gente. No hablo pues como de medios que son muy serios, sino de aquellos que son utilizados para la manipulación masiva. Más que comunicación masiva, son formas de manipulación masiva. Y el cuarto es las formaciones holográficas. Están tomando mucha fuerza las formaciones holográficas, al punto que hoy en día hay formas de proyectar en el firmamento, por ejemplo, presencias que nos hacen a todos alucinar con ellas. Por ejemplo, entonces proyectan una imagen en el medio celeste o en un edificio. Ustedes deben de conocer esa técnica, el mapping. ¿Se acuerdan del mapping? El mapping es una manera de proyectar sobre edificios y sobre calles, sobre avenidas, imágenes tan vívidas, tan potentes, que pueden ser surreales o pueden ser de la vida concreta. Y a través de eso, ¿cómo? Como el que, exacto. Aquí ha habido, creo que en el mes de mayo fue que hubo también un festival de mapping aquí en Medellín. Hubo gente invitada de todo el mundo, entre ellos pues los potentes eran los argentinos. Incluso en los la más. Comuna 13 estuvieron. Ajá. Después de todo ese proceso. Entonces el mapping es como una especie de derivación de eso que les estoy contando, la holografía. Entonces la formación holográfica es a través de la proyección de láser. Te toman una impresión, por ejemplo la impresión del señor caído. Entonces toman esa representación y a través del rayo láser la proyectan en el firmamento, y entonces nos dirán que apareció en el firmamento el señor caído. Hay que ir a recogerlo. Hay que ir a pararlo. Bueno, yo saludo. Para sanarle las heridas. Yo saludo para ir a recoger al señor caído. Pues buenos días, María Isabel. Buenos días, o buenas Andrés. tardes. Ya llegué un poco tarde al programa. Se me presentó algo, pero aquí estoy con ustedes. Y no sé, ¿será que ayudo a levantar al señor caído o qué? Pues el señor que se cayó en la hora fue Andrés. Yo creo que yo soy el caído hoy. Entonces, las alucinaciones, a eso me refiero con las alucinaciones, aquella realidad que producen para nosotros. Es un mundo alucinatorio y alucinado porque llegamos a creerle a todo aquello que nos llega a través de los medios y dicen que es verdad, ¿cierto? Y sí, no digamos que no es verdad, pero ¿de qué manera es verdad? ¿De qué manera el mapping nos representa justamente, de qué manera el mapping nos representa justamente una realidad Ilusoria. que se nos convierte en alucinatoria cuando la convertimos en realidad incontrovertible? Desde la preparación, entonces, también tiene que ver esto de confrontar las ilusiones, porque no es otro el que va a asumir la realidad por mí. Nadie va a venir a salvarnos. Y tampoco necesitamos ser salvados. Lo que necesitamos es recuperar nuestra propia identidad más íntima, porque es justamente esa recuperación de la identidad propia lo que nos va a dar el balance y la fuerza creadora para la transformación y la generación de realidades nuevas.
Algo así, cuando yo me atengo a que es el otro el responsable de mi existencia, ¿sí? Cuando yo me atengo a que hay un otro que es responsable de mí, entonces yo me echo a dormir y esperar a que la vida pase y luego me pongo a lamentarme porque llegó el fin del mundo. ¿Qué hacemos con tanto terremoto? Yo creo que Mira. eso es lo delicado, perdón María Isabel, eso es lo delicado cuando llega una persona que depende de otra y entonces si esta persona no está, ¡pum!, se le acabó el mundo. Entonces ahí entra lo que estás diciendo, doctor, fin del mundo. Fin del mundo, y es el fin el fin del amparo que creímos teníamos en el otro. Pues me concibo como religioso, me concibo como protegido y amparado por Dios. Entonces cuando vienen rayos y centellas, entonces digo que es Dios el que me está castigando. Hombre, no, por favor, yo soy el responsable de lo que está pasando. Si me tocó, era porque tenía que estar ahí. A ver, ¿qué voy a aprender de eso? ¿Cómo me hago responsable de eso? Miren, una diferencia enorme. Yo estoy ahí para vivir esos rayos y centellas. Estoy ahí para vivirlo. ¿De qué manera lo voy a tomar? ¿Como una manifestación de la naturaleza? ¿Como una expresión que yo atraje y que tenía que vivir para poder entender mi posición frente al universo? ¿O lo voy a seguir pensando como que Dios entonces quería que yo viviera eso y me atravesó con un rayo? ¿Quién dijo esa tontería? Pues ¿de dónde un ser que se dice todo amor nos va a venir con un rayo fulminante? O sea, es que Dios es un ser justo. Pues, o como todas esas, María Isabel, ya estamos ahí como todo el diluvio, como pues en buscar responsabilidades afuera. Ajá. A ver, me parece que en la conversación pues que iniciábamos y que yo inicié, que el doctor me invita pues a que la inicie, la verdad que lo hice un poco intencional porque nosotras, pues realmente yo soy de esa generación donde pensábamos que era la lucha permanente y que era la parte pues como desde esa mirada un poco lineal, no dialéctica. Y de todas maneras en ese mismo proceso nosotros pensábamos más bien es locha permanente. Entonces en pensar como de una manera más dinámica, más alegre, más pues tranquila, fresca de la vida en ese sentido. Y qué hermoso es lo que dices, porque mira, pensando en la locha, nos damos a la lucha. Eso, porque es también, pues es el ocio, es la creatividad y esto. Y precisamente, mira que ahorita planteabas lo que planteaban los indígenas en un momento, lo de la explicación, pues digamos, como de vivir sabiamente el momento y precisamente volviendo a recordar una metodología en esta semana que para mí fue muy bonito, pues como volverla a encontrar, que es un método de los indios o indígenas ecuatorianos que se llama la metodología Suyusama y la concentraron sobre todo en Nariño. No es gratuito y voy a hacer como una salvedad y un paréntesis de lo que ocurre cada rato en el departamento de Nariño, pues lo que acaba de pasar, es decir, no dar la explicación, sino que entendamos que es un pueblo, un departamento, unas personas y una gente muy consciente y están ubicadas como en un centro espiritual muy importante que incluso atraviesa alrededor de la Cocha, que es un sitio sagrado. Entonces, ellos plantean el método trascendente y el método de desarrollo sostenible para trabajar la planeación estratégica, porque siempre la planeación estratégica que se plantea pues a nivel administrativo y a nivel de las ciudades o de las organizaciones se plantea de manera lineal o de manera teórica, pero no se plantea, por ejemplo, desde el centro hacia afuera, es decir, desde el corazón, desde el espíritu y desde el alma, para trabajar ese desarrollo sostenible.
que parte realmente es de y nosotros mismos. Entonces la versión, María Isabel, y para los oyentes, Andrés, es no lucho, sino que integro. ¿Cómo integro al otro? ¿Cómo integro lo diferente? Miren, nos dijeron siempre, Dios es amor. Y si yo soy Dios, entonces voy a luchar por integrar cada cosa que habita y que circunda en mi universo. Y en la medida que integro, puedo generar alianzas. Y esas alianzas generan realidad nueva. ¿Qué hace una alianza? En administración, por ejemplo, se habla de uniones temporales. Entonces se une Zipa Estéreo con la emisora RCN, y el cubrimiento es mucho más amplio y los temas mucho más diversos, en tanto se combinan, ¿cierto? Y entonces tenemos la posibilidad de públicos más amplios, y ahí estamos generando una realidad nueva, ¿cierto? Entonces se trataría de aliarse con, ¿cómo integro? En la medida que integro, alío, genero nexos y conexiones nuevas, y ahí entonces se produce un crecimiento. ¿Pero qué? Nos ponemos a criticar aquí a los otros porque somos mejores que ellos, y resulta de que no somos tan buenos puesto que estamos criticando al otro. Porque aquello que critico desde la concepción que les estoy contando, la concepción integradora, aquello que critico es El espejo. el espejo. Qué bonito. Volvemos otra vez al espejo. No lo hubiera dicho mejor. Pero es que no tiene mejor definición eso. El espejo es la respuesta, no hay más. Entonces, miren, si me pongo a desgastarme en criticar al otro, me voy al otro extremo. A ver, ¿por qué no integro? ¿Qué es lo que me falta de integrar para integrar de ese Andrés que Que llega muy elegante, muy bonito. que llegó, que llegó, Ya me pone nervioso, no. que llegó Mondo y Orondo? Ave María. ¿Cómo integro eso que el otro estoy criticando? ¿Cómo lo integro? Es qué es lo que me molesta, porque lo que me molesta es lo que tiendo a criticar. Ahora, si lo estoy criticando, en vez de desgastarme en porque es así, me digo, no, que tiene que ver conmigo, que toca conmigo. Pues porque me toca, porque no la empatía. Ajá. O cómo hago empatía desde ese espejo. Ajá. Es que es algo tan sencillo como, digámoslo, en los hogares, en las familias. A veces, de pronto, los hijos o los padres no nos gusta alguna actitud, ya sea para los hijos de los padres o a los padres de los hijos, ¿cierto? Y cuando analizamos, por ejemplo, en mi casa, digamos, a mí me molesta de pronto que algunos sean mal geniados, ¿cierto? Y analizo, y yo también tengo algo de ese mal genio. Entonces, ¿por qué criticarlos a ellos por ser mal geniados si yo también soy mal geniado? Quizás menos, quizás más, lo que sea. Pero entonces la idea es entonces revisarme yo y ser como ese agente de cambio, y en vez de ponerme a criticarlos, no, es que ellos son muy mal geniados, entonces yo trabajar en yo no ser mal geniado. Dale, Abraham, claro. Sí, ahora. Doctor, ¿cómo les va? A veces esas críticas, le cuento que se devuelven y queda uno apenado, ¿sí? El caso les voy a comentar. Cuando trabajé en RCN, pues conocí a Shakira de pequeña. Y mi jefe y yo decíamos, ¿quién dice que Shakira canta? ¿Quién dice que Shakira canta? Siempre iba con su mamá, no iba sola del colegio, iba a la emisora. Y miren, Shakira, una estrella mundial, sí, quedamos nosotros. La otra fue Carlos Vives. Coloqué alguna vez un disco de balada y me dijo, ¿quién dijo que Carlos Vives cantaba? No. Y resulta que cuando menos pensaba fue que Ardila Lule mandó una carta, un memorando ahí que tocaba colocar a Carlos Vives en todas las 180 emisoras de RCN, y nosotros quedamos cuando los clásicos de la provincia, ¿sí? Entonces a veces uno critica y ve a la otra persona más arriba que uno. Es que el cuento ahí es la subestimación, ¿no? Subestimamos a los otros y
ahí está la respuesta, nos dejan callados. Es que a veces no nos creemos ni a nosotros mismos. Ajá, ese es un punto muy importante que tocas, María Isabel. Si nosotros no creemos en nosotros, ¿cómo vamos a creer en alguien más? ¿No? Maravilloso, maravilloso. Y yo no estoy creyendo en mí mismo cuando estoy criticando al otro. Porque lo que critico, volvemos, María Isabel, el concepto, ¿cierto? Estoy viendo en el otro la imagen propia, aquello que tanto intento anular, evadir, suprimir en el otro. En realidad es mío. En estos días, en un trabajo terapéutico con alguien, entonces hablábamos de las relaciones familiares, ¿cierto? Y cómo esta persona le molestaba mucho una actitud bullosa de uno de los integrantes de la familia. Le molestaba mucho esa actitud bullosa. Y entonces le pregunté, se la devolví en estos términos: ¿y qué hay de mí, hablando aquí de ti misma, qué hay de mí que es tan bulloso adentro? ¿Qué es lo que hace tanto ruido en mí? Y empezó a hablar de lo que hace tanto ruido. ¿Qué hace tanto ruido? Que se critica demasiado, que por todo se está echando reproches, está arrepentida, porque sí, porque no. Entonces, miren, el ruido adentro, viéndose representado afuera, entonces creo que es el otro el molesto, el otro el inoportuno, el otro el inadecuado. Y en ese sentido, entonces, nos vamos a luchar afuera contra lo que en realidad podríamos cambiar adentro. Cuando yo cambio adentro, una vez voy a contar una cosa íntima que me pareció milagrosa, fenomenal. Yo desperté con una taquicardia, estaba durmiendo con alguien, tenía una novia en aquel tiempo. Claro, con taquicardia. Ajá, claro, estaba enamorado el hombre. Despierto yo en una taquicardia terrible. Y sí, al lado de la casa donde estábamos, pues había una bulla de aquellas, de los hinchas del Medellín, celebrando uno de aquellos campeonatos que ganó el Medellín, creo que en el 2016. Ah, más reciente. 2016 creo que fue Sí, campeón sí, como a fue mitad en de el año. 2010. Bueno, en todo caso, esta gente estaba en una celebración, un bullicio. La persona que estaba ahí conmigo, la novia, cuando yo me siento en ese estado excitativo, yo le pregunto, ¿te pasa algo? Me dice, sí, un poco molesta. ¿Qué te pasa? Ah, pero es que cómo es que estos vecinos, cómo es que la gente es tan desconsiderada, ¿qué tal? Y bueno, empezó la crítica. Y yo, bueno, ¿eso qué tendrá que ver con tu pasado? ¿Qué tendrá que ver con tu familia? De pronto no te recuerda a tu papá cuando llegaba a la casa. Me había comentado algo de su vida, pues, con papá y mamá, y cómo ese papá llegaba, era alcalde de un pueblo, y llegaba a la casa a las 3 de la mañana a levantar a la mujer para que le hiciera comida a él y a los amigos y aprender a todo volumen el equipo. En todo caso, eso fue de una preciosidad absoluta, porque les cuento que cuando ella logró liberar el sentimiento de rabia con el papá, se desperdigaron los vecinos que estaban haciendo la bulla. Sí, ya no lo sintió. O sea, hasta ahí llegó todo el alboroto y apagaron el equipo, por alguna razón se fueron a dormir, empezó a despedirse uno, el otro. Bueno, porque era pegadito ahí, dijéramos, en estos lugares urbanos es tremendo, porque estábamos, el apartamento mío era una terraza, y enseguida había otra terraza, separada por una pared prácticamente, entonces todo el bullicio, imagínense, un equipo prendido con música de baile a las 3 de la mañana, eso va a ser el peor de los estruendos. El hecho milagroso que ocurrió ahí fue que cuando libera el enojo que tenía con el papá, pues de haber llorado, después de haber llorado y toda la cosa, se desperdiga el asunto que estaba ocasionando el ruido.
Entonces uno dice, uy, cuánta de la realidad. Entonces empecé yo a decirle, bueno, tenemos que dar gracias por esta gente que vino justamente a ayudarte a recordar algo que no quería recordar o que querías echar al olvido hace tanto tiempo. Y obviamente pues que tiene que ver con el resentimiento con los padres, el enojo, todo eso. Qué bueno que se presentara esto. Y empezamos a hacer un ritual de agradecimiento. Y bueno, hubo un estallido de paz. Se te quitó la taquicardia. Taquicardia. María Isabel, ¿le está dando taquicardia a usted o qué? Oiga, pero no, volviendo al tema. Pero espere, pongámonos serios. No, ya. Es muy en serio. Volviendo al tema, es muy interesante esto de las cosas que hacen ruido en nuestra vida, ¿no? O sea, porque yo creo que todos tenemos esas cosas que hacen ruido y muchas veces nos queremos hacer los locos. Eso no está ahí, eso no existe, pero está haciéndonos ruido y eso es lo que nos está llenando de resentimientos, de miedos, de odios, de todo este tipo de cosas que podemos guardar y en vez de aportarnos algo nos están destruyendo. ¿Y cuántos no echamos hacia afuera y nos vamos a desafiar al vecino porque no apaga el equipo? Sí, porque el ruido está en nosotros o en nosotras. Y miren, yo, a pesar de la bulla, del enredo, del barullo que estaban armando, estaba dormido, pero me despierta la taquicardia, que era efecto de la emocionalidad de esta persona que estaba ahí en el mismo lecho conmigo. Y tiene mucho que ver, Andrés, ya lo nombraste, y es cuántas de las cosas que nos toca vivir es porque las hemos atraído o las necesitamos para poder crecer en mayor conciencia, para poder integrar. Óigase bien, ahora no se trata de combatir, no se trata de luchar contra nada, se trata de integrar. La lucha va hacia adentro, pero la lucha en términos del guerrero espiritual. Y miren, el guerrero espiritual no lucha contra sí mismo, se acecha. Se acecha. La diferencia. Atento y atenta. Exacto. El guerrero espiritual va y busca los senderos por donde siempre ha pasado para reproducir los prototipos o estereotipos que reproducen su vida cotidiana. Le sigue la pista a sus propios senderos para pillársela donde es que resbala o por donde es que se mete casi por lo regular y para terminar en lo mismo, ¿cierto? Entonces, miren, el acecho es, estoy pendiente de cada movimiento, cada pensamiento que sucede en mí para generar la realidad que no me gusta y así la puedo transformar. ¿Cuándo aprendo a transformar mi realidad? Cuando libero la emocionalidad que implica el recorrido a que me lleva siempre la situación, por diversa que parezca. Es que en nada se parece la relación con mi jefe a la relación que tuve con mi hermano mayor. No, es que éramos, pues eso no, nada tiene que ver. No, busquémosle a ver. Y resulta de que es el último, la última cana del bozo que le salió prematuro al hermano. lo que está allí en juego. No, las cosas más insospechadas. Un detallito que lleva y abre como a una múltiple realidad, como si ese detallito fuera el umbral para una realidad que no queremos admitir o que no reconocemos mientras tanto. Porque mira que... No, dale, yo hablo luego. Pues sí, ya estamos compitiendo hoy, María Isabel. Primer round, segundo round. No te voy a mirar, sino que de verdad que como no te había... Pues no es que no te había mirado, sino que no había caído en cuenta. No, tranquila, dale. Pero iba a decir es que desde esa sabiduría ancestral, precisamente pues nos invitan y nos dicen, desde los mitos sagrados y los mitos de las comunidades indígenas, estar muy atento a la palabra, estar muy atento a lo que decimos, pero sobre todo a lo que decimos, más
para poder, y escuchar para no decretar, para no repetir. Es decir, porque cuando estamos atentos a la palabra, pues no nos pasan ese tipo de cosas que el doctor planteaba. Y yo diría, María Isabel, para ampliar ahí el concepto, ¿cierto? Estar atentos a la palabra, lo que declaramos, lo que sentimos, que nos lleva a lo que pensamos. Generalmente nuestros pensamientos están condicionados por las emociones y los sentimientos. Entonces, lo que pensamos es finalmente lo que terminamos declarando. Porque muchas veces lo hacemos, ya lo hemos mencionado aquí varias veces, y es, hacemos decreto de realidad a la diabla. Digo una cosa queriendo decir otra. No, es que la semana pasada voy a hacer tal cosa. La semana pasada. Así está. No, pues lo va a hacer muy bien, pues. Eso es hablar a la diabla. Es que no, la semana pasada vamos a hacer el programa porque enfermamos. Entonces, atentos a pensamientos. Bueno, atentos a la palabra, atentos a los pensamientos que dependen de las emociones y los sentimientos. Claro. Exacto. Ahorita había un ejemplo que daba doctor que me pareció interesante. Y era el punto de mi hermano con el jefe, ¿cierto? A veces hay personas que de pronto, no sé, no nos agradan o no toleramos por ciertas conductas. Y cuando analizamos esas conductas, tiene que ver, sí, con familiares de pronto. O sea, familiares que tienen ese tipo de conductas y obviamente no nos gustan. Entonces, si nos encontramos con alguien que tiene esa misma conducta, ¿cómo nos va a gustar? Si ni siquiera nos gusta el familiar, entonces ahora un extraño, una persona ajena a nosotros. Y lo toleramos en el hermano o el amigo o la toca. persona cercana, porque, bueno, nos tocó vivirlo con él, pero en ese desconocido... Los espíritus se aparecieron, vea. En ese desconocido con ese desconocido me hago implacable y le voy a hacer la guerra, porque el odio que no pude desplegar en relación con ese íntimo, con esa íntima, entonces lo voy a desplegar en relación con ese extraño, y ahí viene la xenofobia, ¿sí? No tolero en casa a mi mujer, pero como me la tengo que aguantar, entonces me voy a atacar a todos los venezolanos que hay aquí en Medellín. ¿Y dónde están estos hijos? Yo los doy golpes y los echo de la ciudad. Mira que me hicieron acordar, como frente a eso, sobre todo pues de las empatías y desempatías, o de lo que la palabra, el pensamiento y la emoción puede con uno. Con mi madre yo tenía siempre una discusión, pues, o me molestaba muchísimo en ella, que era muy hiriente, pues era irónica más bien, pero entre hiriente e irónica. Entonces yo la cuestionaba y le decía, pues yo soy la mayor de 9 hijos, entonces me sentía con potestad y capacidad pues para hacerlo. Y teníamos siempre pues como una relación ahí difícil. Bueno, pasó el tiempo, acepté a mi madre, ella también, pues a mí, la loca de la casa, no sé qué. Pero ahorita, haciendo conciencia, algunas veces mis hijos me dicen, mamá, eres muy irónica, eres muy hiriente. No, recuerda que a la abuela la cuestionabas. Entonces me hicieron, pues la verdad que fue muy bonito y muy interesante y muy, pues yo siempre digo que ellos son mis maestros porque también son como muy acuiciosos y pendientes y atentos. Pues si eres la maestra y haces esto y hablas de tal cosa, mamá, pilas. Entonces pues confieso eso porque uno, como a veces no se ve y a veces no se mira, aunque pues yo he sido incluso muy pues decir, muy fuerte conmigo misma, hay cuestiones muy sutiles que no son tan sutiles y que me parece que es bueno pues traerlo a colación, y entiende uno que muchas veces eso que yo cuestionaba, pues mi madre era el espejo y yo el espejo de ella. La crítica tiene varias funciones, entre ellas el control social. Criticamos para controlar al otro.
porque el otro no puede ser tan diferente a como yo creo que debiera ser. Pero ¿por qué se comporta así? ¿Pero por qué tiene esa actitud? Pero mire cómo viste. Pero mire cómo se desviste. El hecho es que en este caso tiene otra función, María Isabel, y para todos los oyentes, es la función de la negación. No, yo no soy así, es ella, es él. Claro. No, que no me vayan a mí a reconocer en eso. Claro. Y resulta de que con los padres, justamente, y esto hay que ponerlo siempre, siempre en presente, porque es recordarlo a cada instante. Aquello de los padres que más criticamos es lo que más tendemos a reproducir, ¿sí? En Goethe tenemos un ejemplo típico. Goethe, Wolfgang Goethe, el gran naturalista y escritor alemán, autor de El Fausto, sí. de Werther, entre otras. Él llegó a la edad de los 50 años y empezó a hacer un refunfuñón, igual que el padre, a quien tanto criticaba. Como si hubiera retornado eso que combatió toda la vida, que era ser refunfuñón y cascarrabias del padre, tuviera que retomarlo después de cumplir cierta edad, ¿cierto? Y es que a eso se le llama el retorno de lo reprimido, ¿cierto? Tengo que reproducir, y justamente porque nos pasa que aquello que más criticamos, vuelvo con el asunto, aquello que más criticamos es lo que más nos pertenece, lo que más íntimamente tenemos arraigado, más si es de los padres. Óigase bien, más si es de los padres. Entonces hay que poner mucha atención ahí, es donde les contaba pues que hay que poner mucha atención, es porque fijémonos siempre que estamos criticando de los padres, porque justamente es eso que vamos a reproducir con el tiempo, cuando ya nos toca ser padres o cuando ya llegamos a la edad en que ellos nos concibieron o en que los vivimos en negatividad. Pues ya no empezamos a no tolerarlos o a verlos como alguien criticable, ¿cierto? Alguien denostable. Claro. Hay una cuestión ahí que es importante tener en cuenta, y es que lo reprimido es aquello que dejé en mi propia realidad inconsciente y creo que no me pertenece. Y es lo que me llega a través del mundo exterior o a través de las experiencias que no tolero en mi vida. ¿Pero esto por qué a mí? No, ese es un retorno de lo reprimido. Es un retorno de lo reprimido. ¿Que por qué esta mamá me trata tan duro? No, ese es un retorno de lo reprimido. ¿Qué reprimí? ¿Qué reprimí? Y con una ventaja que hoy podemos entenderlo más a fondo, y es que muchas veces lo reprimido viene de otra existencia. Una verdad que no reconozco en relación con ese alguien. Por ejemplo, escogí la mamá perfecta para vivir la experiencia del abandono. Uy, tremendo eso. Esto de reprimirse, me gustaría como que lo miráramos. ¿Cómo puedo lograr yo que esas cosas que reprimo jueguen a mi favor e integrarlas, ya que hablamos ahorita de la integración, e integrarlas en mi crecimiento? O sea, ¿cómo puedo reconocerlas? ¿Cómo puedo descubrirlas? Y no sé, sacarlas y poder integrarlas para que jueguen a mi favor. Es muy bello lo que estás diciendo, porque justamente se trata de convertir eso negativo en positivo, ¿cierto? Miren, una de las cosas que vemos en muchos padres es que están muy preocupados por los hijos. Que no se vaya a caer, que no le vaya a pasar nada, que no se vaya a enfermar, que es que pobrecito, que es que pobrecito. Que hasta le escogen el marido, le escogen
la mujer a los hijos, en ese intento por resguardarle de cualquier sufrimiento. Sobreprotegidos. Y justamente, muchachos, muchachas, por Dios, esto es terrible. Les toca Justamente los están preparando, óigase bien, los están preparando para que les golpee duramente, o más duramente quiero decir, la realidad adversa. Porque entre más me sobreprotegen, menos aprendo a vivir, menos aprendo a enfrentar la frustración. No, es que pobrecito mi niño no tiene por qué aguantar hambre. Hombre, si no hay que comer, tiene que aprender que no hay que comer. En este momentico no hay que comer y comentarle. La situación es difícil. Darle a cambio de la comida un abrazo. No estoy diciendo de que los abrazos llenen. pero llenan afectivamente. Sí, exacto. Óigase bien, óigase sí, bien. No llena Y les voy a contar algo. El estómago, pero sí el corazón. Ya que lo tocaste, ya que lo tengo tocaste. otra parte. Ya que lo tocaste, hay un señor, y esto es una corriente que viene tomando mucha fuerza. En Alemania hay 30.000 practicantes, se llama la inedia. Y la inedia se trata de vivir de la energía del cosmos. Sí. Entonces conocí a un señor, yo Pero creo que no lo sabía comentamos que se llamaba también así. en un programa, lo comentamos aquí. Marcus, pueden buscarlo, Marco Orbite, lo pueden buscar en Facebook y en YouTube, tiene páginas, y él hace retiros de ayuno, 36 horas en ayuno, enseñando a la gente cómo controlar el hambre y cómo controlar las emociones que nos producen el hambre, y pasar por esa experiencia también como forma de sanación. Lleva 7 años sin comer y poca es el agua que traga. Es decir, vive del ambiente, Del como se dice, cosmos, de la energía pránica, lo que llaman en la Biblia el maná. El maná, el prana o el maná, la energía cósmica, ¿cierto? Entonces, ¿qué propone él? No, es que lo que necesitamos en la alimentación no es alimentarnos, necesitamos información. Y él propone una cosa que es contundente para la llamada verdad científica. Miren, en promedio podemos consumir diariamente 2.200 calorías. ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo para vivir 24 horas? Necesita 5.300 calorías. ¿De dónde saca el cuerpo 3.100 calorías adicionales? Del espíritu. Milagroso. Dice del espíritu. Qué belleza. De la conexión que el espíritu tiene con el aire. El aire está inundado de energía disponible. El agua está inundada de energía disponible. El aire, cuando respiramos, estamos consumiendo energía y podemos utilizar la energía del aire de manera provechosa. Si ustedes se detienen a mirar en el vacío, ojalá lo hagan en un día soleado, mirar en el lado contrario del sol. Es decir, si el sol está al oriente, ustedes miren al occidente, quédense mirando la punta de la nariz y empiezan a aparecer los flujos de energía como si fueran pequeñas estrellas allí flotantes. Y ustedes llegan a especializar tanto la visión de esa energía pránica que empiezan a ver redes, se forman redes de energía. Es hermosísimo. Y aparecen allí como si fueran telares transparentes. Y una especialidad. Esa es la energía pránica, ¿cierto? Y está llegando a la Tierra. Lo mismo que decimos, la energía fotónica, para que lo entendamos más claramente. La energía del Sol es energía que podemos llamar energía pránica o la energía del cosmos. ¿Y es lo mismo que hacen, pues, que practican los yogas o no? No necesariamente.
los yogas emplean la respiración para controlar controlar las emociones, entre ellas el hambre, o la necesidad en este caso, ¿cierto? La necesidad. Entonces se puede controlar a través de la respiración. Pero en este caso es, por ejemplo, tiene que ver con el placebo. Imagínense ustedes, se están imaginando que tienen sobre su escritorio, aquí con micrófono y todo, empezamos a cucharear esa riquísima caramañola. Con la bandeja paisa, Con la bandeja paisa están aquí y se imaginan que están trinchando y saboreándose. Ay, no, ya me dio hambre ya. Suficiente. El cuerpo se alimenta de eso, pero sobre todo se alimenta del amor. Se alimenta del amor. En realidad, el problema de malnutrición en el mundo es un problema de, como diría Eduardo Galeano, es un problema de falta de abrazos. Ay, sí. Falta de abrazos. De afecto. Ese punto que toca, doctor, de los abrazos me da mucha risa porque yo la semana pasada estaba en unas actividades y conocí mucha gente, entonces muy sociable y toda la cosa, y yo estaba como, no sé, como esos días que uno está muy cansón, muy insoportable, y había un grupo de chicas y yo les empecé a hablar. Un amigo me retó y me dijo, ¿a que usted no es capaz de ir a abrazar las chicas? Y entonces yo le dije, yo sí soy capaz. Y entonces fui y empecé a abrazarlas una por una y se reían conmigo, no las conocía ni nada. Obviamente pues yo llegué de una manera amable para que aceptaran mi abrazo. Y hubo una en especial que me miró horrible y me dijo, a mí no me vas a tocar. Y yo me quedé como, y yo, uy, pero usted ¿por qué es tan brava? Y ella dice que no, es que a mí no me gusta que me toquen. Y yo le dije, usted no sabe lo que puede hacer un abrazo en la vida de una persona. Un abrazo cambia, un abrazo transforma, un abrazo llena. Y ella dice que no, a mí no me importa. Sin embargo, ella alegó y yo la abracé y la desarmé. O sea, no siguió alegando, se calmó. Y yo me quedé como, wow, o sea, un abrazo puede hacer mucho. Entonces, qué bonito es eso de que podamos repartir abrazos a los demás, sin importar si son nuestras personas cercanas o extrañas. Yo soy alguien que, no sé, me conmueve mucho la sensibilidad del otro, no sé, veo a alguien triste y si puedo ir a abrazarlos, lo primero que hago. Entonces, eso es respiración para la persona y es sentir, pucha, alguien me está apoyando en esto X que estoy pasando. Entonces me gustó mucho eso que compartías del abrazo porque yo creo que el mundo ahorita está intoxicado, es por eso, por falta de amor y por llenarse de prejuicios. Mis amigos criticaron en algún momento a la chica a la que no me quería dar el abrazo y yo les dije a ellos, ustedes no se imaginan cuántas cosas tiene guardada esa mujer, que por eso se niega a recibir un abrazo. Claro, mira que me hiciste acordar, Andrés y el doctor Fernando, sobre un texto que no recuerdo en este instante el autor, y es los afectos y los efectos y los afectos de la guerra y del desplazamiento en mujeres de unas comunidades. Y entonces explicaban precisamente esa parte, cómo el círculo de afecto, de amor, de recibir la palabra de las mujeres, de contar sus historias, de decir lo que les pasaba, de hacer el círculo del abrazo, las reconfortaba y tenía un efecto positivo, liberador, de toda la situación que estaban viviendo del desplazamiento de la guerra. Entonces miren cómo puede un abrazo, una palabra y el amor, que es lo que planteó desde el principio el doctor Fernando, puede y que tumba es decir, la guerra y todo lo que nos ocurre alrededor. Entonces me parece que es muy bonito. Y quería precisamente también compartirles una frase de Gioconda Belli, hablando de eso de la guerra. Dice: yo quiero partir la guerra en 1000 pedazos y poner mi corazón. Está muy profundo. Hermoso. Miren, entonces,
cambiar las concepciones que tenemos de la realidad es lo que también nos pone de pies calzados en esta realidad de la nueva era o de las nuevas dinámicas del tiempo sin tiempo. Y es aprender a pensar la realidad desde el pensamiento, desde lo que pensamos, desde lo que concebimos de la realidad. No es la realidad que nos pintan, es la realidad que yo creo. Y cuando creo, creo. Y cuando creo, sí. Es decir, creamos al creer. Dime en qué crees, dime la realidad que crees y esa es la que estás creando. Para ti, la realidad que crees es la realidad que te transmiten los medios. Ah, sí, vivo lleno de pánico, porque es que el mundo está inseguro, porque es que este mundo va de capa caída, porque es que el hambre está pulsando en la realidad actual, que los conflictos, que la guerra, y el mismo Papa viene a repetirnos es que el mundo está en guerra. ¿Cuál guerra? ¿Tendrá guerra él? Yo vivo muy contento. Sí, es que hay que tener mucho cuidado con eso que decimos, que creemos y que declaramos. Me hizo acordar, doctor, con una amiga, un día nos fuimos a comer demasiado, pero comimos muchísimo y de todo. Y estábamos ya, cuando yo la llevé a su casa, ella me va diciendo, dice que, ay no, nos va a dar un daño de estómago tremendo. Y yo le dije, ¿nos va a dar? Le va a dar, a mí no me va a dar nada, porque es que yo no estoy diciendo que a mí me va a dar daño de estómago. Y al otro día me llamó, ay Andrés, qué miedo usted. Y yo, ¿por qué? Yo amanecí con daño de estómago, ¿usted cómo está? Y yo, bien, es que yo en ningún momento dije que me iba a dar daño de estómago. Usted lo dijo y lo creyó, y ahí tiene su realidad. Es muy hermoso porque la mejor comida, aquella que acompaño de pensamiento bonito y de compañía abrazadora. Es decir, la comida que más nos alimenta, que más nos nutre, que más nos llena, es aquella que compartimos con alguien imaginario o con alguien, con amigos, y en el lugar que nos gusta, con buen pensamiento. La comida más tóxica sí. puede ser caviar, la más tóxica es aquella que consumo en ansiedad, en sentimiento de horror, en sentimiento de soledad, en sentimiento de abandono, en resentimiento. ¿Qué es lo que me estoy tragando cuando como con rabia? Estoy tragando rabia, no estoy tragando alimento. Luego digo, pero es que me cayeron tan mal esos frijoles. ¿Yo por qué comí frijoles siendo que me caen tan mal? No, el que me caigo mal soy yo. Me caigo mal, no Claro, me soporto. claro, No me pero- soporto este tipo tan... Claro, pero ¿sabe? ¿Cuánto pone? No. Pero de todas maneras yo sí me acuerdo de algo y es que tiene que ver pues con eso, es como cuando yo estoy haciendo la comida, cuando estoy haciendo para los otros, la debo hacer con mucho amor, con cariño, echarle todas las pizquitas ricas, deliciosas, para que sea un manjar, porque la verdad que cuando vamos a compartir ese ágape o esa comida o ese alimento con otros y con otras, pues podemos intoxicar a los otros si yo le echo algo tóxico. Si yo estoy haciendo algo sin amor, sin el cariño, o estoy pues con algún conflicto o alguna situación, la verdad que a veces Y es pues típico. eso se da cuenta uno. Y es típico, la persona hace comida con fiebre. ¿Qué es lo que está experimentando en la fiebre? Pues la degradación, la comida se le vinagra El virus. rápidamente. Exacto, por ejemplo, mi mamá cocina delicioso y yo siempre en mi casa pues cocina mi mamá y mi hermana, pero obviamente sé cuál es la sazón de ellas. Y cuando mi mamá cocina, wow, me gusta porque es el amor de madre, bueno. Y hay ocasiones donde mi mamá me dice, hoy cociné yo. Y yo, ¿en serio? Sí. Y yo, ¿usted qué tiene?
porque hoy no me sabe a mi mamá, hoy no me sabe a amor, hoy no me sabe a lo que uno está acostumbrado. ¿Cómo te la pillas? Qué bonito. Y entonces ella, ya luego va uno a hablar con ella, no, es que hoy estoy muy triste por esto, esto y esto. O la hice de mala gana. Hoy estaba de mal genio. O por cumplir, Hoy qué me pasó pereza. esto. Y uno, ahí está, porque me sabe diferente, porque no me sabe a amor. Abraham, ¿ibas a decir algo? Damos despedida al Ay, como programa. estamos de contentos. Habló la voz mayor, ya esto se acabó. Estamos muy contentos. Habló de nuestro director, se nos terminó la horita sabrosa. Sí, ya vamos a ir con eso. Yo creo que podemos concluir es que integrar todo eso de nosotros que nos haga mejores personas y no olvidarnos de alimentarnos de cosas positivas, la más importante, el amor. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice, manténgase entre nosotros la fe, la esperanza y el amor, pero de todos ellos el más importante es el amor. Entonces, qué bueno que mantengamos el amor en nuestros corazones. Y aprovechamos para darle la bienvenida a una colega que se encuentra aquí ahora formando parte de la familia Radio Zipa Estéreo y el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Tatiana Serna. Hola Tatiana, bienvenida. Hola, bueno, a todos muchísimas gracias por esa oportunidad. Estoy feliz de estar aquí, de compartir con ustedes, de aprender muchísimo. Creo que las expectativas son muchas y bueno, espero como también aportarles lo más que pueda de mi parte y hacer un gran equipo de trabajo. Qué bonita voz bienvenida, tienes. Tatiana. Bienvenida. Bueno, yo aquí les cuento una chiva. Tatiana y yo fuimos compañeros de clase, entonces estoy muy contento de verla aquí, de ver cómo también está creciendo al igual que yo y me alegra mucho que esté con nosotros. Tatiana nos va a estar apoyando en la parte de control y seguramente en ocasiones la metemos aquí a que hable con nosotros y comparta de estos temas que compartimos con los oyentes. Claro que sí, no, buenísimo y como les digo, pues feliz, queriendo aprender mucho. Esa para mí ha sido una gran experiencia, pues realmente he tenido desde hace mucho tiempo las ganas de estar aquí, de estar en un espacio como este y bueno, dispuesta a todo. Y sí, muchísimas gracias, Andrés también, claro, feliz también de compartir con él, me siento identificado plenamente y no, mil gracias de nuevo. Qué bueno, Tatiana. Bueno, una feliz semana para todos. Muchísimas gracias. Nos veremos en 8 días. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, chao. Recuerden Gracias. seguirnos en su programa ¿Por qué enfermamos? Todos los martes a las 10 de la mañana por Radio Zipa Estéreo. Repetición 9 de la noche por Radio Zipa Estéreo. Y recuerden seguirnos en nuestras transmisiones en Facebook y en nuestro canal en YouTube Emanciparte. Hasta Salió pronto. bellísimo. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.